La hiperglucemia es la elevación de la glucosa plasmática por encima de los valores normales. Es siempre debida a un déficit absoluto o relativo de insulina. La hiperglucemia aguda constituye un motivo de consulta muy habitual de los pacientes diabéticos, tanto de forma ambulatoria como en los servicios de urgencias. Lo importante es diferenciar aquella hiperglucemia que se debe a una descompensación hiperglucémica aguda grave, como son las cetoacidosis diabéticas y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que pueden comprometer de forma aguda la vida del paciente, y diferenciarla de aquellas hiperglucemias simples que no comprometen de forma aguda la vida del paciente. Existen 4 tipos de descompensaciones hiperglucémicas agudas: la hiperglucemia simple, la cetosis diabética, la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar. La hiperglucemia simple es aquella hiperglucemia generalmente asintomática que no se acompaña de acidosis, cetosis ni hiperosmolaridad y que no compromete de forma aguda la vida del paciente. La cetosis diabética es aquella hiperglucemia que se acompaña de cetosis, pero no de acidosis ni de hiperosmolaridad. Si se da en un paciente diabético tipo 2, debemos siempre pensar que exista un proceso subyacente patológico grave causante de la misma, que generalmente requiere ingreso hospitalario y tratamiento con insulina. La cetoacidosis diabética es una descompensación hiperglucémica grave que generalmente ocurre en los diabéticos tipo 1. Pone en peligro la vida del paciente. Se define por hiperglucemia acompañada de cetosis, acidosis, pero no de hiperosmolaridad. El síndrome hiperglucémico hiperosmolar es también una descompensación hiperglucémica grave que también pone en peligro la vida del paciente de forma aguda. Suele ocurrir en diabéticos tipo 2 y se caracteriza por hiperglucemia acompañada de hiperosmolaridad en ausencia de cetosis y de acidosis. Tanto en la exploración física como en las pruebas complementarias existen datos que nos orientan hacia la gravedad de la hiperglucemia. Los signos y síntomas que presenta un paciente con hiperglucemia aguda dependen fundamentalmente del grado de hiperglucemia y de su tiempo de instauración, pero también van a depender del tipo de diabetes que presente el paciente, del tiempo de evolución, su grado de control y tratamiento. Es importante recordar que siempre que existe una hiperglucemia aguda suele haber un factor desencadenante de la misma, generalmente un proceso infeccioso, por lo que el paciente, además de los síntomas derivados de la hiperglucemia, presentará clínica derivada de este proceso. El espectro de síntomas y signos que acompañan a la hiperglucemia aguda es muy amplio. Podemos encontrarnos pacientes asintomáticos, como suele ocurrir en la hiperglucemia simple, y podemos encontrarnos pacientes con síntomas derivados de la hiperglucemia. Cuando el valor de glucemia plasmática supera el dintel de absorción renal, se produce glucosuria y diuresis osmótica que ocasionan en el paciente poliuria, nicturia, polidipsia, que dan lugar a deshidratación e hipovolemia. Asimismo, los niveles elevados de glucemia plasmática pueden provocar una elevación de la osmolaridad plasmática, lo que ocasiona en el paciente alteración del nivel de conciencia en distintos grados, desde la somnolencia al coma. El déficit de insulina que presentan estos pacientes, unido a la acción de las hormonas contrarreguladoras, provoca lipólisis y generación de ácidos grasos que conducen a la acidosis y la cetosis. Tanto la acidosis como la cetosis pueden provocar en el paciente dolor abdominal, náuseas, vómito, fetor cetósico y respiración de Kussmaul. La deshidratación y la hiperglucemia pueden conducir a alteraciones hidroelectrolíticas que causen alteraciones electrocardiográficas o incluso arritmias cardíacas. El principal factor desencadenante de la hiperglucemia aguda suelen ser las infecciones, así que nuestro paciente, además de los síntomas derivados de la hiperglucemia, tendrá síntomas del proceso infeccioso subyacente. Pero no solo las infecciones actúan como factor desencadenante, muchas otras patologías pueden actuar como tal. Entre ellas se incluye el síndrome coronario agudo, el accidente cerebrovascular, las pancreatitis agudas, las endocrinopatías, etc. Otro factor desencadenante muy importante a tener en cuenta es la falta de adherencia o los errores en el tratamiento del paciente diabético. Otro factor desencadenante tan importante como los procesos infecciosos es la omisión y los errores en el tratamiento. También debemos considerar como factores desencadenantes el uso de determinados fármacos y el consumo de drogas de abuso. Ante todo paciente con hiperglucemia aguda deberemos solicitar la realización de una analítica. Mediremos la glucemia, pH, bicarbonato, osmolaridad plasmática, función renal e iones. Es aconsejable también la realización de un hemograma y un sedimento de orina. En el hemograma, la presencia de leucocitosis nos ayudará a sospechar una etiología infecciosa. En el sedimento de orina podremos valorar la presencia de infección de orina y la presencia de cuerpos cetónicos.
Si sospechamos que el factor desencadenante pueda ser una infección respiratoria, deberemos solicitar la realización de una radiografía de tórax. También es aconsejable realizar un electrocardiograma para valorar la presencia de un síndrome coronario agudo o la presencia de arritmias o alteraciones electrocardiográficas que se asocian con los trastornos hidroelectrolíticos. En caso de sospechar un factor desencadenante distinto, deberemos solicitar las exploraciones complementarias necesarias para llegar a su diagnóstico. Tanto la cetoacidosis diabética como el síndrome hiperglucémico hiperosmolar amenazan de forma aguda la vida del paciente, por lo tanto requieren siempre ingreso y tratamiento hospitalario. Si nuestro paciente presenta una hiperglucemia simple, generalmente puede manejarse de forma ambulatoria, previo ajuste de su tratamiento si fuese necesario. Solo consideraríamos ingreso hospitalario en caso de tratarse de un debut de una diabetes tipo 1. En caso de que presente una hiperglucemia cetósica, va a requerir tratamiento con insulina. Requerirán ingreso hospitalario los pacientes diabéticos tipo 2 con hiperglucemia cetósica y aquellos pacientes diabéticos tipo 1 en el momento del debut. Debemos sospechar que nos encontramos ante una hiperglucemia grave cuando nuestro paciente presente síntomas de hiperglucemia acompañado de cetosis, acidosis, hiperosmolaridad y cifras elevadas de glucemia. Generalmente los pacientes con cetoacidosis diabética presentan glucemias superiores a los 250 miligramos decilitro y los pacientes con síndrome hiperglucémico hiperosmolar presentan glucemias superiores a los 600 miligramos decilitro. Para concluir, podemos decir que la hiperglucemia constituye un problema muy frecuente e importante en el paciente diabético. Se debe siempre a un déficit total o parcial de insulina. Puede ocurrir en el contexto de una descompensación hiperglucémica aguda grave, como son la cetoacidosis diabética y el síndrome hiperglucémico hiperosmolar, que comprometen de forma aguda la vida del paciente, o pueden ser reflejo de una hiperglucemia aislada que no compromete de forma aguda la vida del paciente. Tanto en la exploración física como en las pruebas complementarias encontraremos datos que nos alerten acerca de la gravedad de la hiperglucemia. Casi siempre existe un factor desencadenante que deberemos identificar y tratar para lograr una resolución del proceso.